Bueno, perdonad familia, un saludo, muy buenas tardes y no voy a dar la retahíla que he dado hace un minuto, pero segunda parte que tenemos con el curso de sanación que tenemos y meditación con Endika Dramé. Vamos a empezar y damos paso ya a Endika. Estaba yo transmitiendo pensando que estaba con vosotros, pero resulta que no. Pues adelante, Endika. Muy bien, gracias por darme paso nuevamente y como estaba comentando, estamos en la segunda clase. Para todos aquellos que no hayáis visto la primera clase, os recomiendo que vayáis y que la miréis. En este curso de meditación y sanación espiritual, en esa primera clase, estuvimos profundizando en el significado de la meditación. La palabra meditación es una palabra que se le pueden atribuir muchos significados y muchos matices diferentes y muchos niveles de profundidad. Y desde luego la meditación tal y como se comprende o como se ha comprendido en ciertas tradiciones de Oriente y de Occidente es muy diferente. Aquí, a Occidente, más recientemente, bueno, desde hace ya un siglo así, a través de la llegada de yogis y de toda la cultura de Oriente, se ha empezado a comprender. Y entonces estuvimos viendo toda una visión de pájaro de lo que vamos a ver en este curso y comprendiendo muy bien en profundidad lo que es la meditación y cuáles son cuál es su función esencial, cuáles son sus beneficios, los tipos de meditación que hay, desde una perspectiva más, podríamos decir, mundana o más personal y desde una perspectiva más esotérica, más espiritual. En esta segunda clase vamos a entrar de lleno ya en, tal como dice el título, en la mente parasitaria y la mente liberada. Tal y como comentamos, la meditación es una herramienta que está destinada o que su función es la de permitirnos controlar en una primera etapa al menos, controlar nuestra propia personalidad, controlar nuestra mente, controlar nuestras emociones y por lo tanto también nuestra acción. Nosotros habitamos un cuerpo, tenemos una serie de deseos, una serie de pensamientos, pero tenemos que tomar conciencia de que nosotros muchas veces somos esclavos de nuestros impulsos, de nuestros deseos, de nuestros instintos, de una serie de emociones que nosotros experimentamos y que no podemos controlar. El ejemplo más claro lo tenemos como cuando, por ejemplo, se pone en riesgo nuestro cuerpo. Si tú pones la mano en el fuego, vas a ver que tú no controlas el cuerpo, sino que el cuerpo de forma automática va a apartar la mano. Es un instinto que está muy arraigado en la conciencia de lo que llamamos personalidad. Pero hay muchísimos otros niveles en los cuales, mucho más sutiles, nosotros estamos totalmente esclavizados o a merced de impulsos y instintos de nuestra personalidad. Ocurre que muchas veces nosotros incluso los promovemos y los alimentamos porque los asumimos como propios. Por lo tanto, podemos tener una vida que esté destinada a satisfacer una serie de acciones o de deseos que asumimos como propios, pero realmente no lo son. Entonces, vamos a entrar en esta clase de lleno en eso. De ahí la mente parasitaria, porque nosotros en nuestra mente tenemos una serie de energías psíquicas, de entidades psíquicas que nos condicionan totalmente y que condicionan también y que moldean nuestro carácter. Sin embargo, a través de la meditación podemos liberarnos de todas esas energías y de ahí esa mente liberada. Cuando hablamos de mente liberada es una palabra muy, muy fuerte en el sentido de que ese camino de liberación y esa mente liberada tiene muchos procesos y muchas etapas, pero en una primera etapa simplemente nosotros tenemos esa capacidad de liberarnos de esa mente, podríamos decir, impulsiva, de esa mente emocional y cuando eso sucede, simplemente la mente se convierte en un espacio de silencio, se convierte en un instrumento que nosotros podemos utilizar a nuestra voluntad para cumplir nuestros propósitos, para cumplir pues nuestras metas en la vida, para desarrollar cualquier cosa que queramos hacer. Esa es la clave. Muchas veces cuando hablamos de la mente, la primera distinción que se hace es que hay una mente inferior y hay una mente superior. Esa mente inferior está conectada con los sentidos, está conectada con esa mente más racional que utilizamos en el día a día, en las acciones cotidianas, y esa mente superior que está separada de lo que es el mundo de la personalidad y tiene la capacidad de abstraerse, de imaginar, de conectar con ideas, con intuiciones, con ese mundo espiritual. Pero vamos a hacer una distinción todavía más precisa. Vamos a hablar de las 4 mentes humanas
entendiendo que de esas 4 mentes humanas hay 2 que forman parte de esa mente inferior y hay 2 que forman parte de esa mente superior. Esto nos va a permitir no solamente identificarnos en cuál de las mentes nos encontramos, cuál es la que nos está condicionando y comprender cuál es el siguiente paso, sino que también nos va a permitir tener una percepción y un conocimiento mucho más claro de lo que es el proceso que cualquier ser humano al final va a tener que abordar, ese proceso de evolución, entendiendo que esa evolución es una evolución interior, una evolución de conciencia y necesariamente pasa por el control y el desarrollo de las facultades de la mente, que es uno de los grandes poderes que tenemos como seres humanos. Bien, cuando hablamos de la mente inferior, la más inferior de todas es la que nos referimos como mente parasitaria. Esa mente parasitaria es tal porque en realidad la mente está totalmente enfocada en el mundo de deseos. De hecho, esa mente parasitaria puede tener otros nombres. Hay ciertas corrientes esotéricas donde se le llama kama manas, pero en realidad kama mana significa deseo, mente. Estamos hablando de una mente de deseos que está regida por el plexo solar. Muchas veces todo ese ruido interior, ese diálogo compulsivo que no somos capaces de tener, no tiene tanto que ver con la mente en sí misma, sino con nuestro mundo emocional. Es como si la mente estuviese totalmente enfocada hacia el mundo de deseos, ese mundo de deseos estuviese, y hablaremos de ello a continuación, totalmente parasitado por entidades, por formas de pensamiento propias y también del medio ambiente, y simplemente estuviese reproduciendo, como si fuese una señal de radio que sintoniza con emisoras que muchas veces no nos gustan, y estuviese reproduciendo todo ese ruido interno. Como comentaba, esa mente de deseos está muy conectada con el plexo solar. Y ese plexo solar está muy conectado también con el inconsciente colectivo. Cuando esa mente de deseos es la que nos rige, a través de la cual nuestra conciencia se mueve, hay una serie de características que nosotros vamos a manifestar necesariamente. La primera es que no vamos a tener la capacidad de parar la mente, de que la mente va a estar en constante ruido. La segunda es que nos vamos a sentir muy identificados con nuestros pensamientos. Vamos a tener una gran dificultad para abstraernos de lo que estamos pensando o sintiendo, y eso va a condicionar, va a distorsionar totalmente nuestra percepción de la realidad. La tercera es que nos vamos a sentir muy influenciados por el medio ambiente. A eso podríamos llamarle, como hoy en día se llama muy a menudo, esa conciencia de borrego, donde uno simplemente se siente totalmente atrapado por ese inconsciente colectivo y podríamos decir, por las energías que generan la mayoría. Esas energías que generan la mayoría al pensar o al reproducir una serie de pensamientos te condicionan, y debido a que tu mente está enfocada en ese nivel, esa energía del ambiente tiene tanta fuerza que simplemente para ti es muy difícil salirte de ahí, es muy difícil pensar por ti mismo. El principal problema que existe con esta mente de deseos es que ese plexo solar es el chakra que está conectado con nuestro mundo emocional y con el plano astral. Y ese plano astral, en este planeta, está totalmente contaminado, está lleno de parásitos. Tenemos que pensar que cada vez que un ser humano o una entidad pensante ha pensado algo, ha sentido algo, está emanando una energía que va a ese nivel astral. Y la vibración de esos niveles astrales en ciertos, vamos a decir, en los niveles en los que se puede sintonizar esa mente de deseos, son emociones, son pensamientos de baja vibración. Cuando nosotros pensamos algo, es muy importante que comprendamos que estamos hablando de una forma de pensamiento, estamos hablando de una forma energética que tiene conciencia propia. Por ejemplo, si yo pienso repetidamente y siento una emoción, vamos a decir, por ejemplo, ira, yo cada vez que lo hago estoy alimentando esa energía de ira. Y a medida que yo voy alimentando esa energía de ira, le voy dando una estructura de pensamiento. Me puedo enfocar, por ejemplo, en una persona o en un hecho o en un evento. Y cada vez que conecto con eso, con esa idea, con ese pensamiento, conecto con esa emoción y hago que esa forma de pensamiento se haga cada vez más potente.
Ahí tenemos, de esta manera es como se construyen los egregores, que son la suma de las formas de pensamiento de infinidad de individuos en todo el mundo. Y hay muchos egregores que son ancestrales y que simplemente te arrastran hacia un vórtice de energía que te absorbe totalmente. Ahí podríamos encontrar pues todo lo que es el egregor de los pecados capitales, en realidad, ¿no? De cada uno de ellos. Cada uno de los vicios tiene un egregor. También tenemos, por ejemplo, un egregor del miedo, tenemos un egregor del materialismo, tenemos egregores relacionados con, por ejemplo, la lujuria, egregores de todo tipo, con el sexo, esa lujuria, ¿no? Relacionada con el sexo, con la alimentación, con la comida. Entonces, nosotros estamos añadiendo cada vez que nos dejamos llevar por esos pensamientos, esos deseos que la mente de deseos reproduce automáticamente, estamos abriendo nuestro campo energético a una serie de entidades que más adelante vamos a experimentar y vamos a poder incluso contactar con ellas, porque todos tenemos a cierto nivel un cierto grado de parasitación. Entonces, ese es el primer nivel, el más bajo. La mente no se puede separar del mundo emocional y del mundo de deseos. Mente y deseos son una misma cosa y además existe una incapacidad para poder no solamente ya parar ese pensamiento, sino simplemente para desidentificarte con lo que estás pensando. Es muy difícil que una persona que está en ese nivel pueda decir, hey, yo estoy sintiendo esto, pero lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando no necesariamente es cierto. Lo que yo estoy sintiendo no necesariamente es correcto. Puede que mi percepción sea diferente. Esa distancia se va cogiendo en la medida que pasamos al siguiente nivel, que es el de la mente concreta. Tenemos esa mente de deseos, tenemos luego esa mente concreta que forma parte de esa mente inferior todavía. Es esa mente que nosotros llamamos mente racional y que en nuestra civilización y en nuestra cultura, sobre todo en Occidente, se ha desarrollado a niveles muy elevados. Toda nuestra educación prácticamente está enfocada en esta mente racional. Y eso no es negativo por sí mismo. Como todo, es negativo o positivo dependiendo de si está en equilibrio o está en desequilibrio. Un exceso de mente, de desarrollar la mente racional, hace que otras partes de nuestro ser no se puedan desarrollar, genera un desequilibrio y eso es lo que es negativo. Esa mente racional, que tiene que ver mucho con el hemisferio izquierdo, está regido, al igual que esa mente de deseos está condicionada y regida por el plexo solar, la mente racional lo está por el chakra de la garganta. Y ese chakra de la garganta está conectado, al igual que el plexo solar con el inconsciente colectivo, este está conectado con el consciente colectivo. Toda esa acumulación de pensamientos que forman parte del conocimiento al que tenemos acceso forma parte de ese consciente colectivo. Nosotros intercambiamos pensamientos con otras personas o con ciertos ambientes, aunque no seamos conscientes de ello y los hagamos propios, pero son pensamientos que están en esos niveles y que nosotros los podemos captar y los podemos reproducir. De la misma forma, cuando tú reproduces esos pensamientos ganan fuerza. El punto es que esa mente concreta está todavía muy relacionada con esa mente de deseos. Hay pensamientos, digamos que una persona no se mueve únicamente en un nivel u otro, es en qué grado te mueves en un nivel u otro. Hay gente que está totalmente en esa mente de deseos y hay gente que está en esa mente concreta, en esa mente racional y va oscilando de ahí hacia la mente de deseos, dependiendo de si el objeto del pensamiento tiene una carga emocional, una carga de deseo muy intensa o es un pensamiento más neutro que no genera un impacto en el cuerpo emocional de la persona. Cabe decir que esta mente concreta y racional es la que está más desarrollada en Occidente en general. Hay muchas personas que se mueven únicamente en este nivel y obviamente eso tiene también unas limitaciones muy grandes y todavía es una mente que está muy parasitada. ¿Por qué son mentes que están muy parasitadas? Porque no existe un control de la mente. Entonces, la mente, de forma automática, constantemente y necesariamente por la propia condición de la mente, está alimentando formas de pensamiento, entidades de pensamiento, ideas que pasan por nuestro ambiente o por nuestra familia o por nuestra tradición y simplemente impactan en uno y esa mente empieza a pensar sobre ello y empieza a reproducirlo, empieza a cargarlo de energía. Hasta que no existe la capacidad de pasar al siguiente nivel,
uno no puede empezar a desparasitarse. Entonces, tenemos ya el siguiente nivel donde pasamos a esa mente superior, que también vamos a dividir en dos mentes. La primera es la mente abstracta y la siguiente es la mente espiritual. Y necesariamente el proceso es un proceso que tiene que pasar por cada una de las etapas. No se puede pasar de esa mente de deseos hacia la mente abstracta. No se puede pasar ni mucho menos de la mente concreta hacia la mente espiritual sin pasar por todo ese proceso. Claro, el de la mente concreta, el desarrollar la mente concreta es un paso fundamental para que uno empiece ya a pensar sin que ese pensamiento esté cargado de deseo. Pero ese pensamiento que está enfocado en el mundo cotidiano, en el mundo racional, en el mundo de las cosas en las que nos movemos a diario, del entretenimiento, de todo el pensamiento lineal, de todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos, es un pensamiento que está muy conectado con las formas concretas. Pero cuando nosotros empezamos a desarrollar la capacidad de pensar, no solamente separado del mundo emocional, sino de pensar en abstracto, es decir, sin forma, de pensar, por ejemplo, en el mundo de los valores, ahí la filosofía juega un rol muy importante. Por ejemplo, las matemáticas avanzadas también están muy conectadas con la mente abstracta. La meditación también está conectada con la mente abstracta porque te permite dejar la mente en un espacio de silencio. Normalmente se dicen que no es muy correcto, ya lo veremos más adelante, dejar la mente en blanco, pero en realidad es dejar la mente en lapsos de tiempo en los que no aparecen constantemente de forma compulsiva formas. Cuando uno empieza a meditar al principio, empiezan a aparecer todas las formas, todos los deseos que están ahí esperando a que la mente les preste atención. Cuando uno se mantiene sin reaccionar a esos pensamientos, ahí es donde empieza la meditación, pasando por ese proceso de concentración sostenida, gradualmente esos pensamientos y esos deseos empiezan a perder fuerza. Uno deja de alimentarlos. Ese es el proceso de empezar a meditar. Y se van generando espacios de silencio cada vez más amplios entre los diferentes pensamientos. Ahí es donde se empieza a desarrollar esa mente abstracta. Ahí es donde uno puede tener, por ejemplo, aunque esto sería un poco más avanzado, puede simplemente tener una idea de trasfondo, lanzar, por ejemplo, un decreto y dejar la mente en ese nivel abstracto de silencio para que aparezcan pensamientos, ideas, intuiciones que no tienen que ver tanto con el mundo de vibración inferior de la mente concreta y del mundo emocional, sino que se pueden filtrar desde los niveles espirituales. Es un proceso que, aunque lo planteemos en etapas, tiene una continuidad en su desarrollo y también, obviamente, hay una sobreposición de las diferentes etapas. No se pasa un día de uno a otro, sino que se van sobreponiendo unos con otros. Esa mente, como comentaba, está liberada de los deseos, está liberada de la forma. En el momento que uno está en la mente abstracta, el deseo, las formas desaparecen y simplemente uno percibe su propia mente en silencio. Ahí estamos hablando de que se empiezan ya a experimentar, ya empieza a haber un cambio de valores, porque el mundo interior de la persona empieza a ganar mucho más peso, porque uno en ese espacio de silencio, al no estar deseando, al no estar pensando, simplemente está en paz. Hay un dicho, no sé si lo voy a recordar exactamente, pero viene a decir esa idea de que se siente tan pleno aquel que desea algo y lo consigue como aquel que simplemente no desea nada. La gente desea el deseo en sí mismo y muchas veces cuando lo logras hay un momento de satisfacción, pero luego la naturaleza del deseo te lleva a más. Es el problema, ¿no? que vemos cuando se desarrolla una personalidad muy egótica, que es una personalidad que se mueve en esa mente inferior. Siempre se quiere más, siempre por eso se desarrolla la ambición y se desarrollan al final también deseos que pueden ser totalmente distorsionados, excesivos o pervertidos. El camino pasa por desarrollar esa mente abstracta y no sobrealimentar y sobredesarrollar esa mente inferior. Esa mente abstracta está regida, igual que la mente de deseos por el plexo solar, la mente concreta y racional por la garganta, la mente abstracta por el asna. Y ese asna es el que permite integrar la personalidad. Es cuando uno realmente puede ya empezar a cumplir ese axioma que dice que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces está totalmente alineado. Cuando eso ocurre, uno es feliz, uno empieza a tener la capacidad de manifestar en su vida aquello
que desea, pero no empujado por el impulso, el instinto del deseo, de forma caótica y desordenada, sino desde un propósito mental, desde un objetivo, desde una meta que uno se marca y simplemente tiene la capacidad de alinear ese poder mental con el mundo emocional y con la acción y de perseverar. Y que cuando aparecen deseos, instintos que te pueden apartar de eso, estoy hablando en términos bastante absolutos, ¿no? Porque siempre hay un juego entre los diferentes niveles, pero uno tiene la capacidad de mantenerse centrado. Eso es cuando un ser humano, no solamente externamente, sino internamente, empieza a ser maduro. Alcanza la mayoría de edad, podríamos decir. Entonces, esa capacidad de integrar la personalidad nos da ya una gran eficiencia, nos convierte la personalidad en un instrumento afinado que tiene la capacidad de lograr aquellas cosas que se propone, que tiene la capacidad de desarrollar la perseverancia, la disciplina, la voluntad, muchas de las cualidades que son muy débiles en personas que no tienen un control mental. Y ese es un camino de meditación. Hay muchas formas de meditación que hablamos en la clase 1, no solamente esa imagen que tenemos de uno sentado haciendo un mudra con las manos y meditando, qué sé yo, en cualquier cosa. Hay muchas formas de meditación, pero esencialmente meditación es atención. Y donde hay atención no puede haber otra cosa. Donde hay atención simplemente hay percepción directa. Si hay una atención hacia adentro, pues hay una percepción de la mente. Si hay una atención hacia afuera, hay una percepción de lo que está sucediendo sin que los deseos, los pensamientos, nuestro pasado, las emociones que hemos experimentado en el pasado condicionen lo que estamos percibiendo en ese momento presente. Cuando nos mantenemos, desarrollamos la capacidad de mantenernos en ese nivel abstracto, desarrollamos esa capacidad de atención gradualmente en cualquier circunstancia del día a día y también en meditaciones profundas que hagamos, gradualmente vamos desarrollando esa mente espiritual, que es una mente que se acostumbra, digamos que en el primer nivel, el más inferior, la mente está enfocada hacia el mundo de deseos y está esclavizada por este. Luego se libera, empieza a percibir el mundo a su alrededor, gradualmente se va elevando y empieza a percibir el mundo de las abstracciones, de las ideas que van más allá del mundo manifestado, es decir, cualquier cosa que nosotros vayamos a crear en este mundo necesariamente pasa y que no exista, pasa por ese mundo abstracto de las ideas y gradualmente cuando la mente se acostumbra a vivir allí, se separa de ese mundo de deseos y se va enfocando en el nivel superior hacia arriba, hacia el mundo del alma y esa es la mente espiritual, donde la mente está conectada con el alma, igual que la mente más inferior, la mente de deseos, está conectada con el mundo astral, el bajo astral de los parásitos y las entidades. Esa mente ya pasa desde el asna y empieza a conectarse con la corona, entonces empieza a regir ya una voluntad. Hay diferentes tipos de voluntad. Tenemos la voluntad más inferior de todas, que es los deseos. Los deseos, en realidad, es una voluntad destronada, porque un deseo es esa forma más rudimentaria de voluntad que te lleva a hacer cosas. Si no hubiese deseo, no harías cosas. Entonces, luego hay una voluntad que es superior, que es la voluntad mental que controla el mundo de deseos y es una voluntad que uno puede, tal como comentaba, ¿no? Enfocar para conseguir objetivos, metas, para poder simplemente, por ejemplo, estar meditando, no pensando en nada en concreto, dejar de hacer, ¿no? No en un nivel externo, sino también en un nivel interno. Y luego está esa mente superior que es una voluntad espiritual porque ya no está conectada con los intereses personales, sino con los intereses del alma. Y el alma es esa esencia que hay dentro de nosotros que está conectado con el mundo divino, con la voluntad de iba a decir la palabra Dios, pero puedes llamarlo como quieras, esa conciencia, esa mente universal o de ese universo o de esa energía que todo lo permea. Está conectada realmente con eso, el alma. Está regido por la corona y gradualmente aquí es donde empieza todo forma parte de un desarrollo personal y espiritual, como hemos ido viendo, pero aquí es donde ya el trabajo espiritual en mayúsculas empieza. ¿Por qué? Porque en el momento que la mente tiene la capacidad de contactar con el alma, genera un canal, un alineamiento entre la personalidad y el alma y a través de ese alineamiento descienden y se filtran energías de una vibración muy elevada hacia la personalidad. Y entonces es cuando la personalidad puede ser transmutada, entonces es cuando el individuo descubre que
no solamente es que pueda controlar su mente, sino que tiene la capacidad de disolver, transmutar, desintegrar cualquier tipo de emoción o de reacción que pueda surgir en una circunstancia. Es cuando uno empieza a vivir en el momento presente, pero es un presente pleno de poder, porque esa energía que fluye desde la presencia del alma o de la presencia yo soy, tiene una capacidad de ir desintegrando todo nuestro pasado. En un sentido literal, entendido que nuestro pasado son las energías que están en nuestro sistema energético, de las emociones, de los conflictos y de las experiencias no resueltas. Por lo tanto, uno se libera en un sentido literal del pasado y empieza a vivir en el presente y empieza también a conocer el futuro, porque el futuro esencialmente es conocido por el alma, es nuestro destino como seres espirituales, es nuestro destino y el destino de toda la humanidad. Entonces vemos ya que estamos pasando a unos niveles donde la meditación ya sale de lo ordinario y empieza a entrar en una etapa que es mucho más trascendente y que tiene que ver ya con un proceso de iluminación que es de manera conscientemente llevado por el meditador que está alcanzando esos niveles de la mente espiritual, y el juego es mantenerte ahí. El juego es tener la capacidad de, desde esa mente espiritual, ir transmutando todo lo que sucede, hasta que esa transmutación produce lo que esotéricamente también se ha llamado la transfiguración, es decir, que la personalidad entera se transforma en otra cosa que no tiene que ver con nuestro yo del pasado. ¿Ok? Entonces, esta es la imagen completa que vamos a ir viendo a través de, ya mucho más en detalle, a través de todo el curso. Vamos a aprender a ir gradualmente, cada uno se habrá identificado en uno de estos niveles, vamos a aprender a conocer en qué nivel nos encontramos y cómo podemos ir pasando gradualmente a nuestros siguientes niveles, a las siguientes etapas. Gradualmente, no hay que pasar de la primera a la cuarta o de la segunda a la tercera. Hay que pasar de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta. No hay atajos en ese sentido. El proceso tiene que pasar, o sea, digamos que cada etapa son los cimientos para construir esa nueva etapa. Entonces, aunque hemos comentado ya bastantes cosas, vamos a ver algo más sobre esa mente parasitaria, porque es realmente donde está la dificultad. En el momento que nosotros somos capaces de desconectarnos de la mente parasitaria, aparece una conciencia, una mente que es totalmente diferente, que también en algunas enseñanzas, aunque no quisiera tampoco hacer este curso muy esotérico, pero es importante, ¿no?, entender que cuando, por ejemplo, se dice volver a ser un niño, se está refiriendo a recuperar esa mente que en el niño todavía no está parasitada. El niño, debido a que todavía no ha desarrollado una conciencia de identidad egótica, como ya sucede en la pubertad, todavía está muy liberado de esa mente parasitaria. Su mente todavía es muy espontánea, su mente todavía está muy atenta a la situación. Hay una frase de Nietzsche que me encanta, es una de mis favoritas, que dice, soy muy mal para recordar en el sentido literal, pero la idea sí que la recuerdo muy bien, dice que la madurez del hombre es aprender a vivir con la seriedad con la que juega el niño. Ahí está resumido totalmente en esa frase lo que es recuperar esa capacidad de la mente espiritual o de la mente abstracta, pero en un nivel superior, porque el niño no ha desarrollado una conciencia personal, es decir, que lo superior siempre integra lo inferior. Se trata de que el niño pierde esa capacidad, pasa por todo un proceso que puede llevar mucho tiempo o puede ni siquiera no resolverse en una vida y eventualmente vuelve a recuperar esa capacidad superior, pero habiendo desarrollado una autoconciencia que es muy diferente, habiendo desarrollado todo el potencial de la personalidad como se da en estas etapas que estamos comentando. Entonces, hay que tener en cuenta que si tienes dudas de si te mueves en la mente parasitaria o no, si estás realmente parasitado por infinidad de entidades de pensamiento, formas de pensamiento que te tienen esclavizado, algunas señales muy claras son tener ciertas explosiones emocionales recurrentemente. Cada semana, cada mes, sucede siempre algo que te desestabiliza. Tienes que entender que eso es una entidad que hay en ti que promueve que tú te desestabilices y que generes un tipo de energía determinada porque se alimenta de eso. Por eso es una entidad parasitaria. Ya sea tristeza, ya sea miedo, ya sea preocupación, ya sea algún tipo de violencia o de ira, ya sean excesos sexuales,
ya sean excesos de cualquier tipo hacia la alimentación. Cualquier cosa que tú tengas un impulso muy intenso recurrentemente, que se repita, estamos hablando de que ahí hay una parasitación en esa mente. Todo lo que son pensamientos, esto es muy evidente, ya lo he comentado antes, pero pensamientos y emociones negativos, y dices, pero ¿yo por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy reproduciendo esto? O esta persona que tengo delante, ¿por qué me está hablando y yo no soy capaz de escucharla y sin embargo estoy generando juicio constantemente? Eso es una mente que está parasitada, indudablemente. Todo lo que sean también una gran dificultad para entender cuál es, en cierta manera, tu lugar en el mundo. Tener una dificultad para entender cuáles son realmente tu camino y tus deseos nos habla también en cierto nivel de una mente parasitada en el sentido de que muchas veces cuando tenemos esa dificultad lo que hacemos es tratar de vivir, el tomar como referentes o vivir los deseos de otras personas y en ese proceso nos parasitamos. Entonces, sí que es cierto que ese proceso de encontrar el propio camino no necesariamente está tan relacionado con una parasitación, pero sí que necesariamente ese proceso de desarrollar esa mente abstracta y esa mente espiritual te conecta con tu esencia, te da una claridad, te da una guía interior. Y esa guía interior no necesariamente tiene que ser de hacer grandes cosas o que eso también es puede ser una parasitación o es una distorsión en el camino espiritual. Hacer, no sé, salvar el mundo, ¿no? Pasa por cosas cotidianas, por pequeños detalles. Es más, no un qué hago, sino cómo lo hago. Es una forma de vivir. Y sí, esa forma de vivir, ese cómo yo vivo, te puede conectar con una vocación, te puede conectar con tus dones, con tus talentos, con una misión de vida, con un camino, un sendero muy definido, pero depende de cada vida. Hay muchas formas de vivir esta vida y lo importante no es el qué, sino el cómo. Entonces, pregúntate cómo yo estoy viviendo en mi día a día y esa es una pregunta mucho más clave que qué estoy haciendo o si tengo que encontrar realmente un sendero por aquí o si tengo que hacer esto, lo otro, aprender lo otro. Va mucho más por ahí. Y finalmente, y está muy relacionado con lo que acabo de comentar, ¿no? Una dificultad para escuchar la voz del alma. La voz del alma proviene de los chakras superiores. La corona conecta, pero son chakras que están fuera del cuerpo, por encima de la cabeza. Y estamos hablando de una frecuencia que es muy elevada. Por lo tanto, esas frecuencias que son muy elevadas, muy sutiles, cuando entran, tratan de descender hacia la mente, pero la mente está muy parasitada, es decir, por pensamientos densos, de vibraciones toscas, ruidosas, ese sonido se diluye. No hay capacidad para escucharlo. A veces se puede filtrar, a veces cuando sucede algo que nos produce un gran shock, ya sea en positivo o negativo, ver algo que te abrume, la belleza, o algo que te abrume, una emoción muy intensa, muy negativa, de mucho sufrimiento, mucho dolor, la enfermedad. Todo eso permite que se pare la mente parasitaria por un momento, ¡pum! Uno se disocia, se queda en silencio y ahí se puede, también es una forma en que ese pensamiento del alma se puede filtrar, se puede percibir con claridad. Otra cosa es que luego, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo seguimos, confiamos en ello o simplemente nos quedamos ahí y luego regresamos a esa mente parasitaria? Es otra forma, pero cuando nosotros somos capaces, a través de ese proceso de transmutación, de vivir en esa mente abstracta y espiritual sin esfuerzo, como una forma de vida, como un cómo vivir, esa voz del alma es un constante, es un diálogo constante. Ese diálogo que tenemos en esa mente parasitaria, donde hay lucha, donde hay conflicto, simplemente ya no es horizontal, sino que es vertical. Yo me comunico en mi verticalidad con mi yo superior. Entonces, bueno, esto sería principalmente lo que vamos a ver hoy. Si os parece, vamos a ver también algunas cositas de esa mente superior, pero antes de nada, por un tema de tiempo, no me quiero extender mucho, podemos hacer un ejercicio para contactar con esas entidades, con esos parásitos, porque hablamos de esto y para muchas personas quizás pueda ser como un concepto, es decir, bueno, oye, pues yo no estoy parasitado o me están hablando de parásitos, pero ¿cómo lo sé yo si yo no lo veo? Bueno, pues vamos a hacer, si os parece, un ejercicio muy breve para que podáis percibir con vuestra mente claramente cómo son estas entidades parasitarias. Aquí había uno que decía que fumaba, ¿no? Y que estaba parasitado y yo le estaba diciendo en el chat, digo, sí, mírate Laura por debajo que seguro que aparte de parásitos tienes entidades pegadas. Digo, porque cuando uno fuma en exceso, ya sabéis qué,
se pega todo lo habido y por haber. O sea, hay que hacerse limpieza. Está claro, todo lo que sean adicciones es un impulso que uno no puede controlar y uno le produce un gran sufrimiento y dolor no ceder a eso. Estás esclavizado. Cualquier tipo de adicción es también un parásito. La adicción no es tanto tuya como de los parásitos que habitan en ti y que te obligan, que te tienen secuestrado y te obligan a que reproduzcas eso porque se alimentan de ello. Entonces, eso es muy claro. Entonces, vamos a hacer una breve meditación, va. Para no alargarnos tanto, os invito a que cerréis los ojos, va a ser muy breve, y que hagáis unas respiraciones profundas. Inhalas profundamente, retienes y exhalas, y simplemente tratas de relajar tu cuerpo. Exhalas, y cada vez que exhalas vas liberando tensión que puedas sentir física, incomodidades, tensión emocional, inquietudes, pensamientos, ruidos. A través de la imaginación te desprendes de todo eso. Inhalas y exhalas. Poco a poco vas centrando tu conciencia en la cabeza. En la cabeza y quizás un poco por encima de la cabeza, ligeramente. Y desde ahí, a medida que respiras, observas tu cuerpo. Te relajas internamente, observas el observador en ti, tomas conciencia de cuál es la actitud que tienes internamente y tratas de suavizarla, de sonreír. Puedes imaginar que tu conciencia sonríe y te observas con una actitud amorosa, una actitud tierna, suave. Y te voy a pedir que, tratando de mantenerte en ese estado, traigas a este momento presente una situación que hayas vivido en algún momento de tu vida que te perturbe profundamente, que te produzca dolor, que te produzca mucha incomodidad y tensión pensar en ello. Puede estar relacionado con cualquier evento, con cualquier persona. Elige una situación y tráela a este momento presente. Y observa cómo reacciona tu cuerpo. Probablemente notes que hay algunas zonas de tu cuerpo que se sienten especialmente tensas o incómodas. Quiero que observes esa zona internamente. Mientras observas, trata de no identificarte plenamente con esa tensión, de observarla desde una cierta distancia, pero sin evitarla, permitiendo que ese dolor o esa incomodidad se manifieste, sin reprimirlo. Y mientras lo haces, reflexiona muy brevemente sobre estas palabras que te voy a decir. Las puedes repetir internamente. Mi mente es el sexto sentido, porque es mi mente la que sintetiza los otros 5 sentidos físicos. Es mi mente la que ve, es mi mente la que oye, es mi mente la que toca, es mi mente la que saborea, es mi mente la que huele. Así que con esta conciencia, sabiendo que es tu mente la que percibe, quiero que observes esa zona y que trates de identificar a ver si hay algún color, alguna forma. Puede ser una especie de tonalidad. Recuerda que la mente no ve como los ojos, pero percibe. Es como una forma de percibir diferente. Confía en lo que, entre comillas, imaginas, porque la imaginación está muy conectada con la percepción de la mente. ¿Qué colores? Si pudieses tocar esa zona con tu mente, ¿cómo sería la textura al tacto? Puedes oler también esa zona, ¿a qué huele? ¿Emite algún tipo de sonido? ¿Algún tipo de vibración? Ahora te voy a pedir que cojas esa zona donde hay tensión, donde hayas podido percibir algo,
esa zona que se activó en el momento que trajiste ese evento, esa situación dolorosa, y que cojas esa tensión y la saques de tu cuerpo, la proyectes enfrente tuyo y la observes con la mente. ¿Qué forma tiene? Puede ser una forma definida, puede ser una forma más diluida, puede ser como una especie de nube, o puede ser una forma geométrica, o puede ser incluso una forma tipo entidad, un insecto, un bicho. Puede ser muchas cosas. Simplemente confía en lo que estás percibiendo. Te vas a comunicar con eso que estás percibiendo telepáticamente o en voz alta. Te diriges directamente a eso, lo observas con tu mente y le vas a decir que te muestre su forma real. Y es muy probable que se haya transformado, quizás se ha mantenido. Lo importante es que lo observes, que lo mires de cerca. Acércate, cómo es su piel, su textura, qué sensación te produce cuando te acercas a investigarlo. Míralo como mirarías a alguien a los ojos. ¿Qué te transmite su mirada? Bien, suficiente. Simplemente coges aire, exhalas profundamente, cortas el vínculo con esa entidad, simplemente desconectas, conectas con tu respiración, con tu cuerpo, sonríes internamente, inhalas, retienes y al exhalar liberas cualquier tipo de tensión, de incomodidad que pueda haber. Si quieres puedes pensar en algo agradable, una persona, un lugar que cambie tu estado interno. Y puedes ir abriendo los ojos. Bien. Este es el ejercicio. A partir de aquí podríamos hacer muchísimas cosas. Lo importante es que te des cuenta que esa experiencia que viviste habita en tu cuerpo en una forma energética que está produciendo una tensión, está produciendo un bloqueo energético. Y no solamente eso, sino que además ese bloqueo es una energía psíquica que tiene una forma, tiene una manera de expresarse, emite un tipo de frecuencia, incluso podrías comunicarte con esa entidad. Se ha dicho de paso, muchas personas que canalizan, ojo con eso, porque canalizan entidades parasitarias. Tú te puedes comunicar con eso. Y si tú no eres consciente de eso, eso tiene poder sobre ti. Cuando tú eres consciente de eso, aunque sea desagradable, tú empiezas a tener poder sobre ello. Y a partir de aquí se abre todo un camino con el cual podemos trabajar a través de la meditación y este tipo de ejercicios con esas entidades parasitarias. Lo iremos viendo en las próximas clases. Ya para cerrar, para acabar con un regusto de boca un poco más agradable, cuando he ido comentando muchas de las señales y de los efectos de contactar con esa mente superior, pero cuando contactamos, a modo de resumen, con esa mente superior, contactamos con una sensación interna de silencio, de una serenidad. Hay una sensación también de espacio, igual que la mente concreta está conectada con la forma concreta, con los pensamientos concretos, la mente abstracta está conectada con el espacio de la propia mente, en el cual se crean los pensamientos. Obviamente también esa mente superior está totalmente asociada con el control de la mente. Tú puedes pensar cuando quieres y cuando no quieres, la mente se calla. Y cuando tú quieres, utilizas la mente. Hay una percepción intuitiva directa y esto es algo que se tiene que ir desarrollando, pero hay chispazos de intuición y aquí la clave, como es un proceso de continuo donde vamos de lo inferior a lo superior, la clave es que la intuición tiene también que desarrollar esa capacidad de expresarse a través de la mente concreta, porque la intuición abstracta, para poder comunicarla, poder expresarla, se tiene que convertir en concreta. Entonces, ahí hay una relación muy interesante, pero te permite esa mente superior conectar con ese mundo intuitivo que es muy superior al mundo, aunque sean complementarios, pero es muy superior al mundo intelectual o al mundo instintivo. Posibilita que haya un contacto con el alma y ese contacto
se va estabilizando cada vez más, entonces ya es el alma, el morador interno dentro de nosotros, el yo soy o esa presencia divina, tantos nombres que tiene, empieza a dirigir nuestra vida, empieza a utilizar la personalidad como un instrumento que está a su servicio y eso está ya conectado con una vida con propósito, sin duda, van de la mano. También esa mente abstracta es una mente que es mucho más lúcida, es una mente que tiene una capacidad de aprendizaje muy rápida, pero no es un aprendizaje lineal, un aprendizaje repetitivo a través de la memorización, sino que es un aprendizaje que está mucho más conectado con la sabiduría, en el sentido de que no se especializa tanto, sino que tiene la capacidad de síntesis, de conectar muchas cosas diferentes, muchos pensamientos, muchas disciplinas diferentes. Entonces, es una forma de pensamiento muy superior, pero es verdad que debido a que es mucho más amplia, a veces, sobre todo en las primeras etapas, cuando uno empieza a trabajar en esos niveles, uno puede sentirse que es un poco incluso más tonto, un poco más lento. Porque ese diálogo interno que intenta anticiparse y que continuamente está fantaseando y está creando, pues eso, una película interna, ¿no? Te están diciendo algo y te estás anticipando, pues si me dice esto, diré lo otro, tal. Eso desaparece. Entonces, hay una sensación de que uno parece que está tan calmado, está tan aquietado que dice, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Cómo me relaciono con el mundo? Si yo no tengo nada que decir, ¿no? Si mi mente está callada. Pero eso es una etapa. Gradualmente esa mente superior, esa mente abstracta se va a ir llenando de la mente espiritual, entonces ahí hay una forma de comunicación muy diferente, ya hay unos procesos mentales que son totalmente diferentes, que integran los inferiores, por supuesto, integran esa parte intelectual y racional, pero que tienen también la capacidad de ir mucho más allá. Una cosa fundamental, importantísima, esa mente superior te da la capacidad de convertirte en un alquimista, en el sentido de que tienes la capacidad de transmutar tu mundo interior, de transmutar tu personalidad. Suceden cosas, hay reacciones, porque llevamos todo un bagaje y porque estamos en un proceso de crecimiento y de desarrollo, pero uno tiene la capacidad de enfocar la conciencia, la mente en cualquier cosa que suceda internamente y simplemente, como si fuese esa mente de fuego, quemar todo eso. Y eso es un proceso que gradualmente lleva lo que en las corrientes espirituales esotéricas se llama un proceso de iniciación, porque uno se transforma totalmente. Uno, como se habla en la alquimia, uno convierte el plomo en oro, uno convierte la personalidad parasitada, densa, oscura, plomo, pesada, en oro, que es una personalidad espiritualizada, llena de una frecuencia muy superior que está representada por ese oro. Y obviamente todo eso va de la mano de una fusión con el alma, el desarrollo y la activación del tercer ojo y una capacidad para manifestar. Pero es una capacidad para manifestar que está conectada con un propósito superior. Siempre va de la mano, no con un propósito personal, egótico. ¿Se puede utilizar esa capacidad para manifestar en esos niveles? Sí, pero entonces uno avanza en un sentido o avanza en otro. Uno no está quieto. Cada decisión te acerca más a lo superior o a lo inferior. Entonces, si tú utilizas esa capacidad de manifestación para lo inferior, gradualmente vas a perder esa capacidad. Te vas a volver a parasitar, vas a retroceder, ¿no? Y tendrás que volver a andar ese camino. Entonces, bueno, ahí es la propia protección que tiene pues el mundo espiritual que controla el mundo inferior y no al revés. Así que con esto sí que acabamos ya la clase de hoy. Espero que la hayáis disfrutado, que haya sido interesante y cualquier pregunta que pueda haber, pues tenemos unos minutos para responder preguntas. Antes vamos con los eventos, mientras si hay alguna pregunta. Bueno, aquí hay una pregunta que sí que te dicen. Entonces, si te suelen pasar situaciones recurrentes que sacan de ti una emoción específica negativa, ¿puede ser una entidad provocándolo? Es una entidad, no puede ser. Es, sin duda. Te invito a que cojas esa situación específica, la revivas ahora, la recapitules, la vivas y hagas ese ejercicio. Y te vas a ver de frente con la entidad que está provocando esa situación recurrente. Y probablemente no sea agradable, pero hay que enfrentar. Eso es realmente hacer el trabajo con la sombra, enfrentar la sombra. No es hacerse pajas mentales o hacer, yo qué sé, cosas para evitar. Cualquier cosa que haya en ti, tú lo has generado en ti, tú te tienes que enfrentar a ello. El punto es que si uno no tiene herramientas, puede ser complicado. Pero, bueno, aquí vamos a dar herramientas. Así que las iremos viendo. Este año es el año de las herramientas. Vamos a empezar desde cero, dijimos al principio.
en poder dar una educación que valga para todo el mundo y unas herramientas muy interesantes. Y una de esas herramientas interesantes, pues es lo que os voy a mostrar ahora. Va a ser pues el 13 de octubre, online en directo en aulaspandora.com, meditación, el sendero interior de plenitud con Endika Dramé. Hay un enlace en la descripción del vídeo, pero podéis entrar por aulaspandora.com, buscáis autor, Endika, y os tenéis que, vamos a decir, suscribir, ¿vale? Para poder hacer esta meditación de 1 hora y media con trabajo incluido, que la vamos a hacer. Luego también aceptamos donaciones, siempre que hacemos ahora en Aulas Pandora algo así gratuito, tenéis pues donar con PayPal, porque siempre es importante que el autor, pues su trabajo, pues pueda cobrar algo, y también la caja de Pandora para poder seguir subsistiendo. Entonces, estos eran talleres de estos que a veces hacíamos de pago, pues ahora los damos con inscripción gratuita, pero eso, con donación, para todo el mundo que pueda donar. El que no pueda, pues ahí está. Pero los que sí tenéis, donar, por favor, porque es una ayuda que es necesaria. Luego, pues, más adelante, pues vamos a tener un taller. ¿Es este de Define, Conecta tu propósito de vida, Endika, el taller? No, esos talleres son talleres que ya están realizados, están accesibles para cualquier persona en diferido. El taller que tenemos que hacer lo tenemos todavía que definir. Vale, pues estos talleres que están aquí los podéis hacer durante todo el año. Despierta tus poderes psíquicos, fundamental. Protección energética, fundamental. Y este de Define y Conecta tu propósito de vida, que también es muy interesante. Pues los podéis hacer durante todo el año. Entráis en Aulas Pandora, como os he dicho, aulaspandora.com, en Endika Dramé, y aquí los tenéis y los podéis hacer. Aquí tenéis un signo de WhatsApp para comunicaros directamente con Iván por cualquier problema que pueda tener la web a la hora de acceder, tanto en la forma gratuita como en la forma de pago. Pues os ponéis en contacto con él y ya está. Y ya está hecho. Y nada, vamos a ver si tengo aquí alguna pregunta directa. Aquí nos dice, queremos herramientas Endika porque estoy podrido. También te puedes hacer terapia, con él. Bueno, hay herramientas. De hecho, tenemos podéis ir complementando estas clases que serán quincenales con el reto de meditación de 21 días, donde cada día sí que se da una herramienta y cada día es una meditación durante 21 días. Y se hace un trabajo bastante profundo. Así que no sé si tengo por aquí a mano el link del reto de 21 días. El otro día lo compartí. Si me das un segundo, lo comparto. Vale. Lo comparto ahora y como este vídeo no sé si va a quedar por ahí en todos lados, igual lo puedes dejar en un comentario en el que se quede definitivo, ¿vale? Entonces, os invito a que entréis a este reto de meditación de 21 días donde se dan muchas herramientas, aparte de las que iremos viendo aquí. Pero bueno, los que lo estáis escuchando en vivo, en la página web directamente, su página web está en la descripción del vídeo. Tiene sus datos de contacto, pero yo ya... perdón, que lo he puesto donde no era. Y yo ahora os lo comparto por el chat para que lo tengáis y lo voy a poner también aquí en el vídeo de YouTube para que... Lo que pasa es que esto, como lo borro, luego lo pierdo. Guardar. Ya lo he guardado en el canal de YouTube de Luis Palacios. Ahí tenéis el enlace también directo. Y lo acabo de poner en el chat para todas las personas. ¿Es cierto que una persona puede tener entidades de otras vidas? Claro. Absolutamente. O sea, uno viene aquí ya con nosotros somos transformadores de energía y receptores y emisores. Entonces, uno viene a este mundo ya primero encarna ya en una familia determinada, donde no solamente hay una transmisión genética en un nivel biológico-físico, sino también astral y mental. Entonces, ahí ya uno entra dentro de una serie de entidades del egregor familiar, con sus cosas buenas y sus cosas negativas, sus virtudes y sus defectos, sus secretos y sus historias. Y todo eso ya se introduce en el aura del niño en la medida que va creciendo. Luego, claro, más allá de eso, hay un alma, que el alma no necesariamente tiene que ver con esa familia. Entonces, tiene su propia desarrollo evolutivo, está más, más evolucionada, significa que controla mucho mejor el ser encarnado, el alma encarnada, la personalidad, o menos. Cuanto más control hay, más capacidad hay de trascender todos esos condicionantes kármicos adquiridos al nacer en una familia, en una época, en una cultura, en un país determinado. Pero no solamente eso, sino que dentro de nuestro sistema energético hay semillas que son vibraciones que se activan en momentos de nuestra vida y eso es el karma. Y cuando se activan empiezan a emitir un tipo de frecuencia y eso atrae energías que sintonizan por la resonancia con eso. Y eso es como se van activando
las experiencias de las vidas pasadas, que no se activan todas al mismo tiempo, porque eso dificultaría mucho el proceso evolutivo, pero se van activando en el proceso perfecto por la ley de causa y efecto para que el alma pueda ir integrando las experiencias. Entonces, se trae todo lo que traemos, lo traemos de otras vidas y simplemente esta vida es retomar esa construcción y ese camino donde seguimos adquiriendo experiencia y capacidades y una conexión cada vez superior con lo sutil. Ahí está. Bueno, Indica, pues te voy a volver a ver de aquí a 15 días. Continuamos con la tercera parte. Y nada, es un placer tenerte otra vez. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, Luis. Y también el placer es compartido. Así que igual nos vemos antes de 15 días y hablamos un poquillo. Así, cuando quieras. Y nada, un abrazo para todo el mundo y nos estaremos por aquí en 15 días con la tercera clase. ¿Vale? La tercera clase, un momentito, a ver, os digo de qué va, sí. Si puedo. Sí, sí. Un momentito que lo tengo por aquí. En la tercera clase, sí, vamos a hablar sobre la respiración energética y consciente, que es una herramienta de gran poder, sobre todo si se utiliza bien, pero también puede ser una herramienta que entraña bastantes peligros si se utiliza mal. La respiración energética al final es un potenciador y puede servir para potenciar cosas que faciliten mucho el proceso y ayuden a nuestro desarrollo, pero también puedes nutrir cosas negativas o generar desequilibrios. Entonces, vamos a hablar de la respiración energética y consciente y nada, va a ser una clase súper interesante y haremos algún ejercicio. Pues ya lo sabéis, familia. 15 días, aquí otra vez, las 140 personas que estáis ahora, tenéis que volver a repetir. Muchas gracias, Enrica. Hasta pronto, amigo. Hasta luego. Hasta luego. Está lloviendo ya aquí en Barcelona. Estaba escuchando yo el ruido. Digo, madre mía, lo que está pasando aquí. Volcán en Canarias, ya que es fuego, y aquí tenemos agua, para equilibrar. Bueno, pues lo que os estaba comentando.